Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano del Dios de Israel, de su ira, del cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste, hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano. De todos los hijos que crió. Estas dos cosas te han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación del Dios de Israel, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora, afligida, ebria y no de vino. Así dijo el Señor, el Dios de Israel, tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira. Nunca más los beberás, y lo pondré en la mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Nosotros, sin cesar, te adoramos, Dios de Israel. Nosotros perseveramos en vos, Dios de Israel. Nadie que persevera en vos queda avergonzado. Nosotros oramos no solamente por los que están tendidos y ponen su cuerpo como tierra. Oramos también por todos nuestros angustiadores. Nosotros, sin cesar, confiamos en vos. Nadie que espera en vos queda defraudado. Nosotros agradecemos que el Dios de Israel reina, el Dios de Israel reinó, el Dios de Israel reinará eternamente en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nosotros también te pedimos perdón por nuestras faltas y nosotros te rogamos ser enseñados por vos, nuestro Dios, Dios y Padre del Señor Jesucristo, y Dios y Padre nuestro. Vos nos enseñás cuán hermosos son los pies sobre los montes del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Vos de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que el Dios de Israel vuelve a traer a Sión. Canten alabanzas, alégrense juntamente, soledades de Jerusalén, porque el Dios de Israel ha consolado a su pueblo. A Jerusalén ha redimido. El Dios de Israel desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios de Israel. Apártense, apártense, salgan de ahí, no toquen cosa inmunda, salgan de en medio de ella. Purifíquense los que llevan los utensilios del Dios
de Israel, porque no saldrán apresurados, ni irán huyendo, porque el Dios de Israel irá delante de ustedes, y los congregará el Dios de Israel. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así se asombrarán de él muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Dios de Israel? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras dolencias, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Dios de Israel cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, el Dios de Israel quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad del Dios de Israel será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Nosotros agradecemos que somos enseñados por vos. Nos ordenás: el que tenga oídos para oír, oiga. Necesitamos escuchar como vos querés que escuchemos. Tu palabra no cae a tierra. Vos la prosperás en cada uno
en aquello para lo que nos la envías. Nosotros agradecemos tu buena, agradable y perfecta voluntad para con cada uno. Y oramos por todos los niños musulmanes, judíos, gitanos, cristianos. Oramos por todos los niños en situación de necesidad, los enfermos, los que están en las cárceles, todos los niños de Gaza y también los que están en Gaza porque terroristas palestinos de Gaza los secuestraron y los llevaron a Gaza. Y oramos por su regreso a su hogar. Nosotros agradecemos que tenemos Salvador, tenemos salvación, tenemos esperanza, porque vos sos nuestra esperanza, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestra prudencia, y nos haces entendidos en los tiempos y nos revelás el cumplimiento de tu palabra. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Agradecemos que nosotros tenemos Rey, Rey de reyes y Señor de señores, el soberano de los reyes del mundo, el principio y el fin, el Dios de toda la creación, Dios de toda la tierra, que sos Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Nosotros perseveramos en vos, Dios de Israel, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y nos regocijamos en tu palabra, en el cumplimiento de tu palabra, siendo vivificados en tu verdad. Porque vos mismo nos revelás, y nosotros no oramos solamente por nosotros, todos los presentes, oramos por las fuerzas de seguridad, por cada servidor del Dios de Israel, oramos por cada jefe de familia. Y nosotros agradecemos que con fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Agradecemos que con fe perseveramos en vos. Agradecemos tu buena, agradable y perfecta voluntad para con cada hijo tuyo, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y tu gracia nos alcanza. Agradecemos que sos nuestro Dios suficiente para sostenernos en pie, suficiente para guardarnos sin caída. Y el autor
de nuestras vidas y no haces acepción de personas y nos revelás. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para los no creyentes y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre: María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Nosotros nos alegramos en vos, nos regocijamos en vos, nuestro Dios, nuestro bien, nuestra herencia, nuestra parte, nuestra esperanza, nuestra salvación. Agradecemos que no haces acepción de personas. Y con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Tu palabra tiene cumplimiento, no dejas caer tu palabra a tierra. Y nosotros con fe oramos, no solamente por todos, porque como hemos meditado antes, en conferencias de prensa, el presidente Milei habló de palomas, halcones, talibanes, y como oramos por nosotros en esta oración idéntica, oramos por el presidente Milei, las palomas a quienes ellas representan, por los halcones a quienes ellos representan, por los talibanes, y pedimos tu buena, agradable y perfecta voluntad en cada uno. Nosotros, sin cesar, somos fortalecidos en el poder de tu fuerza. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Vos sos nuestra fortaleza. Vos sos nuestra sabiduría. El que anda con sabios, sabio será. Son tus palabras. Vos sos Dios y eso es suficiente. Danos sabiduría. Nosotros te lo pedimos. Nosotros te rogamos que nos des inteligencia. Agradecemos que nos disciplinas, agradecemos que nos esforzás y agradecemos que por vos tenemos vida y vida en plenitud,
porque vos mismo nos enseñás. Después de haber cumplido con todo lo prescripto en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Oramos por todos los niños, porque todos crezcan en gracia, en sabiduría, porque no haces acepción de personas. Lo que sucedió al Señor Jesús suceda a todos tus niños. Agradecemos tu buena, agradable y perfecta voluntad, porque sos el mismo, ayer, hoy y siempre. En vos no hay mudanza, no hay sombra de variación. Y nos enseñás. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Nosotros oramos por todos los servidores del Dios de Israel. Te rogamos que todos tus servidores se vistan de justicia, se vistan de salvación, que en los negocios de nuestro Padre no sea necesario estar. Como dijo Pablo, fariseo, judío de pura cepa, quiero llenarlo todo con el Señor Jesucristo. Te rogamos tu buena, agradable y perfecta voluntad. Vos sos nuestro Dios, el Dios de Israel. Toda la tierra sea llena del conocimiento de vos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Nosotros perseveramos en vos sin cesar, y nos enseñás. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José?
Él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Nosotros nos deleitamos en tu palabra. Nosotros somos vivificados en tu palabra. Tu palabra es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Nosotros agradecemos que sos el mismo. El Señor Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El Señor Jesús es el mismo, que puede libertar a los oprimidos, dar vista a los ciegos, pregonar libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón. Es nuestra buena nueva para todos los hombres. Perseveramos en vos, Dios de Israel, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y oramos por la justicia federal, por cada autoridad que ha sido elegida por tu pueblo. Oramos por cada autoridad que va a ser elegida en octubre, en septiembre y de ahora en más. Oramos también por cada persona bajo autoridad. Oramos por Israel, por Argentina, por toda la tierra, porque sos el Señor de toda la tierra. Tuya es la tierra y toda su plenitud. Tuya es la tierra y toda su redondez, y no haces acepción de personas. En toda situación, porque en tu palabra hablas de desierto, y desierto no es solamente arena, desierto es dificultad, desierto son problemas. Y en tu palabra hablas de noche, y noche no es solamente un momento del día, a veces es un momento de la vida. En la noche no podemos ver, pero vos creaste los ojos y sí nos ves. Vos sí que nos podés guiar, como guiaste a David, porque no haces acepción de personas, como nos revelás lo que hiciste en esta guerra. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y gritó a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre los hombres, de entre ustedes, un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y los venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo
de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Aminadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. Y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no han visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente, del Dios de Israel? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará con el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl:
Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, el Dios de Israel, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y que el Dios de Israel esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo a David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Dios de Israel, de los ejércitos, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Dios de Israel te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Dios de Israel no salva con espada y con lanza, porque del Dios de Israel es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharim hasta Gad y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir a los filisteos y saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda.
Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunten de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Agradecemos que del Dios de Israel es la batalla, y no avanzamos en nuestro nombre, sino en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. El Dios de Israel nos salva con espada, con lanza, no es con fuerza, no es con ejército, es con tu espíritu. Te rogamos que nos des tu Santo Espíritu, Dios de Israel. Te rogamos que nos des espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de vos. Te rogamos que nadie nos arrebate tu palabra. Nosotros sin cesar nos deleitamos en vos, y sin cesar nosotros te adoramos y te servimos a vos, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Santificamos tu nombre, te llamamos Altísimo y enaltecemos tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y oramos sin cesar por Israel, por Argentina, por toda la tierra, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Tenés pueblo para tu gran nombre en toda raza, tribu, lengua, pueblo, nación, y día a día añadís a tu reino a los que han de ser salvos. Santificamos tu nombre, Dios de Israel, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.